merecido homenaje a los Caloca. Quizás mucho conozcamos de ellos, otros poco, y la intención es resaltar, conocer un poco más de ellos. Ahí está la historia, están las raíces de lo que somos, quiénes fueron ellos. Desgraciadamente, y lo digo así, pues no se conoce mucho. Y aquí tan cerquitas, y hay gente de lejos que conocen más. Entonces, pues que nos debe dejar un aprendizaje para los que no conocemos o conocemos muy poco, pues estar ahí leyendo, investigando, y con este evento creo que nos vamos a ir con más conocimientos sobre ese personaje, ese apellido que está ahí, pero que muchos dicen quiénes son, qué hicieron, qué hizo, dónde intervino. Entonces les agradezco que estemos aquí reunidos para conocer un poquito más. A continuación, cedo la palabra al doctor Hugo Ávila Gómez, que nos va por ahí, trae un mensaje, profe, y es doctor. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Concluye la intervención del regidor Efraín. Buenos regidor días. de Cultura del Buenos días a cada uno de ustedes. García de la Cadena, Zacatecas. Hoy es un día importante, es un día de fiesta para toda la región. El doctor en historia. Antes de empezar, quiero presentar a las personas que nos honran con su presencia y están en el presidio. Y en el estado nos acompaña Escuchamos lo que nos pone. Rosa Caloca Flores, la doctora Rosa Caloca Flores, hija de don Ignacio Caloca Larios. Nos acompaña la señora Berta Caloca Flores, hija del coronel Ignacio Caloca Larios. Y la señora Marta Caloca Flores, hija también del coronel Ignacio Caloca Larios. El señor Manuel Caloca Flores, hijo también del coronel Ignacio Caloca Larios. Son 3 hijas y un hijo los que sobreviven de don Ignacio Caloca Larios. También está con nosotros el licenciado Manuel Caloca González. Él es nieto del coronel Ignacio Caloca, es hijo de don Manuel Caloca. Ellos están representando a la familia. Y bueno, la anfitriona, la presidenta municipal de Trinidad García de la Cadena, Arcelia Muro Guzmán, la promotora de este acontecimiento, de guardar en nuestra memoria a los Caloca. Bueno, agradezco la oportunidad para comentar quiénes eran los Caloca y por qué se les hace un homenaje. Es el motivo que estoy aquí frente a ustedes y agradezco su atención. Voy a hacer un breve repaso por la vida de ellos para explicar quiénes eran los Caloca, y después, para que la historia tenga sentido, nos preguntamos qué nos dicen los Caloca a las personas de ahora, de esta generación, y también a los que vienen, de las siguientes generaciones. Pues los tres que participaron en la Revolución Mexicana eran hijos del coronel Manuel Caloca Castañeda. Don Manuel Caloca Castañeda se casó con una mujer de aquí de la Tetilla, Rosa Larios. Se fueron a vivir al Teúl, seguramente quizás con la intención de que los hijos tuviesen estudios de primaria, que era lo más que se podía tener en aquel tiempo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, la última década de 1919. Nacieron en el Teúl sus hijos, Pedro, el más grande, luego Ignacio, luego José Manuel, y 2 más chicos, Enrique y Salvador. Allá hicieron sus estudios de primaria. Don Manuel Caloca previamente ya había ido al colegio militar. Entonces era una persona que tenía inquietudes, que quería que sus hijos pues crecieran en un lugar donde hubiera oportunidades de estudio. Acaban la primaria en el Teúl y pues los manda a Guadalajara y después al colegio militar. Los 3, todavía chiquillos, se fueron al colegio militar en la primera década de
1910. Pedro Caloca, el más grande, él alcanzó a terminar sus estudios en el colegio militar. Cuando viene el movimiento de inconformidad en 1913, porque ya Victoriano Huerta usurpa la presidencia de la República, para ese entonces don Manuel Caloca ya en 1911 se había sumado al movimiento revolucionario desde el Teúl, se reunió con un grupo de jóvenes, de señores, y se fueron en la tropa de don Luis Moya. Ese ejemplo los muchachos lo vieron en su padre, que en el momento que había de decir un sí por la patria, cuando había que luchar por la dignidad de los mexicanos, había que estar ahí. Fue una lección, además de las que se le dieron en su casa, para los 3 hijos. Eso fue el 17 de marzo de 1911. De manera que en 1913, cuando don Francisco I. Madero deja de ser presidente de la República, lo asesinan por la traición de Victoriano Huerta, pues sus hijos, que eran militares, formándose en el colegio militar, ya don Pedro pues ya era militar que tenía grado, que había terminado sus estudios como ingeniero militar, los llevaba nada más avanzados. En 1913, pues para un militar lo más sencillo es recibir órdenes, atenderlas, ser disciplinados. Pero algo había en esos 3 muchachos, jóvenes los 3, que decidieron no seguir órdenes, decidieron no seguir en un ejército que sus jefes habían traicionado a la democracia, y el primero en desertar fue Pedro Caloca Larios, el más grande. Y lo primero que hizo fue, desde la Ciudad de México, deserta, huye y se viene acá, a sus raíces, se viene a su tierra. Es un movimiento que van a repetir los otros 2 hermanos. Siempre que había que tomar una decisión o ante un fracaso, ante las derrotas de la vida, siempre se venían por acá. Pedro Caloca se reúne acá con un grupo de amigos, pues él ya era militar formado en el colegio militar, y forma un grupo de personas que se rebelan a la dictadura de Victoriano Huerta. Luego se unen con Crispín Robles de Juchipila, después con Pánfilo Natera más arriba, y esas 3 divisiones, esos 3 grupos de jóvenes y de hombres, forman la división del centro. Pero la tercera parte de la división del centro eran de acá, de esta región. Había muchos Larios, y los Caloca pues eran los jefes, porque poquito después llegó Ignacio. Ignacio también renuncia a su formación, él iba como en 4º año, no terminó la carrera de ingeniero militar, y se une a su hermano, por la misma causa de inconformarse contra una decisión ilegal, pues, tirar al presidente de la República, matarlo, un acto muy cruel. Ellos no lo aceptaron y se rebelan. Al poco tiempo después, el más chico, José Manuel, que tenía 20 años, a él le tocó, cuando ya estaba la rebelión, cuando había ya peligro y riesgo contra el presidente de la República, acompañar a don Francisco I. Madero del castillo de Chapultepec a el Palacio Nacional. No fue ya de campo, ya ahí había balazos. Hubo cadetes que cayeron, que estaban protegiendo la vida del presidente de la República, y ahí estaba un muchacho del Teúl, con raíces de la Tetilla, pegado, defendiendo la vida del presidente de la República. Casi todos los que se fueron en aquel tiempo, como tenían formación, como era gente que leía, como era gente que discutía, sabían por qué estaban ellos en esa causa. Y ahí estaban los 3 hijos de don Manuel Caloca Castañeda. Él había muerto en 1911. Él era el comandante de un cuerpo de rurales, el 26 Cuerpo de Rurales. El papá de ellos pues había entregado su vida también, defendiendo a la patria, defendiendo la causa social de los mexicanos, cuidando la seguridad de la población. Es el ejemplo que tenían los muchachos. Y ese ejemplo familiar lo estaban ya ellos
siguiendo en su juventud. Mientras otros optaban por seguir órdenes en el colegio militar o seguir en la tranquilidad y en la comodidad de su casa, ellos no. Se fueron al campo de batalla. Pasó 1913, 1914 en batallas, luchando, exponiendo su vida, participando en la batalla más importante de ese tiempo, que fue la toma de Zacatecas. Los Caloca, por ser de Zacatecas, conocían bien la ciudad. Entonces, uno de los frentes pues, estaba lleno de calocas. Pedro, Lauro, José Manuel, Ignacio. Les tocó, parece que la parte frontal. Y les tocó estar en esa batalla y ganarla. Una cosa importante que quiero aquí destacar es que en ese recorrido de 2 años casi de la División del Centro, don Pedro Caloca se distinguió por ser de los pocos generales generosos. En aquel tiempo, cuando caía un militar detenido y era preso, inmediatamente lo mataban, lo fusilaban al enemigo. Con la violencia de la guerra, con las emociones desbordadas, se le mataba. Y don Pedro Caloca les explicaba su causa y les perdonaba la vida. Él no fusiló soldados federales. Hubo algunos en la batalla de Zacatecas que de los que él les perdonó la vida. Llegando cerca de Zacatecas, capitanes del Ejército Federal desertaban de la División del Centro y se reintegraron al Ejército Federal. Entonces don Pedro estaba siempre expuesto a la crítica de sus soldados y de otros colegas militares. Ya ves, se te fueron. Ya ves, por ser así de tibio, le reclamaban. En otra ocasión, aquí en Tepechitlán, con los de la División del Centro, llegó la División del Centro y, pues como siempre, empezó el saqueo, robar casas y quererse llevar muchachas. Y don Pedro fue y les paró el alto a los soldados y dijo: momento, señores, no nos fuimos en armas para perjudicar al pueblo pobre. A la gente humilde no la vamos a tocar. Espérense que lleguemos a una hacienda donde hay y donde están los enemigos del pueblo. Se creía que los hacendados eran los enemigos del pueblo porque fueron cómplices de don Porfirio Díaz y causantes de la pobreza y miseria del pueblo. Los subalternos, que tenían más confianza, le decían: Pedro. Un hermano de Lauro Caloca que se llamaba Jesús, también del Teúl, Jesús Gutiérrez Caloca, pues le hablaba de tú, pues primo hermano, le decía: Pedro, era su superior, pero decía: Pedro, no te van a respetar los oficiales ni los soldados. Tú no estás dejando pues que tengan botines de guerra. Y él explicaba: es que la guerra no la estamos haciendo para eso. El que no quiera actuar bien en esta causa, mejor que se vaya. Pero yo no voy a permitir que se lleven muchachas ni que le roben a la gente pobre. ¿Sí? Se cuenta el caso de una viuda que le decía: se llevaron mi caballo, mi vaca y una yegua parida. Bueno, que se lleven los caballos, pero que me dejen la yegua. Dijo: no, le van a dejar todo. Y le dejaron todo. Bueno, anécdotas, porque en la anécdota se refleja la personalidad de una persona. Y don Pedro Caloca tenía esa fama dentro de sus colegas, pero también dentro del Ejército Federal. Y don Pedro creía que en la guerra también hay reglas, que en la regla también se respeta al enemigo porque son seres humanos. Esas discusiones distanciaron a Pedro Caloca de Pánfilo Natera, y entonces Pedro toma la decisión, junto con todo su regimiento, dejar la División del Centro y se pasan a la División del Norte de Francisco Villa. ¿Y con quién se fue? Pues con toda la gente de la Tepilla, del Teúl, había algunos de Florencia, de la región. Tenía autoridad moral. Y con esas decisiones que se las explicaba a sus soldados, estaba dando lecciones de civismo y lo que tiene que ser el ser humano aún en la guerra. Por eso tenemos que recordarlos. Hoy estamos diciendo lo mismo que Simón Wiesenthal. Nosotros no olvidamos a los Caloca que ofrendaron su vida en la Revolución Mexicana. Don Manuel, el papá de ellos, sí murió en la Revolución Mexicana. Ellos arriesgaron su vida, estuvieron en muchas situaciones de muerte, a punto de morir. Estamos
Estamos hablando de don Pedro Caloca, que se hizo villista y con él se fueron todos los de la región. Y Lauro G. Caloca, Ignacio Caloca, José Manuel Caloca, se pasaron al bando villista de la división del centro, luchando contra sus hermanos revolucionarios antes, los carrancistas. Una guerra fratricida. Pues bueno, mientras se pudo, los Caloca estuvieron en el bando villista hasta lo último, hasta que Villa les dijo, ya perdimos. Álvaro Obregón los masacró en Celaya, el ejército villista fue borrado completamente, derrotado, porque ya no recibían armas de Estados Unidos. Pedro Caloca fue personalmente y habló con Villa, porque en ese tiempo, don Pedro Caloca, en la Convención Nacional Revolucionaria, era el encargado del Departamento de Artillería. Esa convención que surgió en Aguascalientes, que decidió hacer las paces, que hubiese unidad entre zapatistas, villistas y carrancistas. Y ahí estaban los Caloca, en la Convención Nacional Revolucionaria. O sea, eran gente que tenían conciencia histórica, que tenían que estar de parte de la legalidad. Entonces, ellos estaban en el gobierno que surgió de la convención. Lo poquito que hubo de orden después de la Revolución Mexicana, con don Eulalio Gutiérrez nombrado como presidente constitucional, fueron defendidos, fue defendida la Convención Nacional por los Caloca. Allí estaba Lauro Caloca, Pedro Caloca, Ignacio Caloca, José Manuel Caloca. Por tanto, cuando en Guadalajara casualmente se encuentra con Enrique Estrada, que era nada menos que el secretario de guerra de don Venustiano Carranza, se encuentran en una plática amable. No fue el trato de enemigos, porque don Pedro Caloca supo ganarse autoridad moral y el respeto de los soldados carrancistas. Cuando a Lauro G. Caloca, primo de ellos, también huyendo porque habían perdido la revolución, es detenido en San Luis Potosí, lo llevan preso para Nuevo León, también los iban a matar. Cuando le preguntan su nombre, ¿cómo te llamas? Lauro G. Caloca. ¿Qué es de ti? ¿Qué te llama? Pedro Caloca, el general Pedro Caloca, en aquel tiempo era coronel, es mi primo. El militar carrancista que lo estaba entrevistando le dijo, un hombre de ley. No lo mataron. No lo mataron, respetaron su vida por ser pariente de Pedro Caloca Larios. Otra vez los Caloca nos enseñan el valor de la integridad, que no es un asunto de conveniencia práctica, es un asunto de vivir como se debe de vivir. Por eso estamos haciendo este homenaje, para recordar lo valioso que es vivir con entereza,